No sé si a usted le ha tocado en cierta ocasión estar en una fiesta, en especial en una piñata, como de los niños, ¿verdad? Y llega el momento de la piñata. Es un momento muy esperado por todos los niños. Todos quieren, tal vez no pegarle a la piñata. ¿Qué es lo que quieren los niños de la piñata? Los dulces, ¿verdad? Y el momento de los dulces, todos se olvidan de todo. Se olvidan del vestido, se olvidan de los hermanos, se olvidan de que son amiguitos. El chiste es ir y alcanzar la mayor cantidad de dulces que se pueda. Y en ciertas ocasiones, pues está el niño que no logró obtener la cantidad de dulces posibles, no lo que él quería, ¿verdad? Lo que él deseaba. Y el niño se enoja y vemos a ese niño enojado y sí trae sus dos, sus tres dulces, pero a él no le importa. Él está enojado y tiene mucho coraje porque no ha logrado obtener la cantidad que él esperaba de dulces. Y el niño se va a un lado, se pone en una esquina y ahora está enojado. Y se le queda viendo en especial a ese niño, ese que se llevó el dulce que él quería. Y está enojado con ese niño y le tiene coraje. Y podríamos decir que hasta ese niño tiene odio, ¿verdad? Y mientras está ahí, en esa esquina, viendo que todos disfrutan de la felicidad, él está pensando en lo que le acaban de hacer. Y mientras él está ahí pensando, enojado y con odio, está maquinando la venganza en contra de ese otro. Y en algún momento llega a pasar, o algunos no lo hacen, ¿verdad? No toman el palo de la piñata y le dan al niño, algunos sí. Y ahí es cuando entonces el niño se da cuenta de que, por fin logró cobrar venganza contra ese niño. Pero realmente queda un vacío en este niño. Y tenemos que reconocer que no solamente es la actitud del niño y la reacción a esa situación única para él, sino que es algo que pasa en todos nosotros. Porque el hombre, la humanidad, usa de su astucia para satisfacer el odio y el rencor que hay en su corazón a fin de obtener venganza. Cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos hace una mala cara, el producto de la caída de la humanidad es que entonces nosotros reaccionemos con ese odio, con ese enojo y busquemos a toda costa vengarnos de esa persona, tratar de esta forma, satisfacer esa necesidad que hay en nuestro corazón de vengarnos, de apaciguar ese odio, de apaciguar ese mal que hay dentro de cada uno de nosotros. Y regresando a la historia de Segunda de Samuel, donde nos encontramos en el capítulo 15, es una parte de la historia pues no tan bonita. De hecho, venimos ya en una serie de capítulos que no son los capítulos gloriosos que nosotros pensábamos o imaginábamos acerca de la historia de Samuel. Casi no nos gustan estos últimos capítulos porque llegan a ser hasta cierto punto un tanto oscuros, un tanto como desagradables, ¿verdad? No nos gusta tanto. Andrés la semana antepasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionaba en su sermón que a veces hasta le daban ganas de arrancar las hojas de esta historia que le había tocado contar? Y el reino ahora está pasando por una crisis provocada desde su interior. Desde ahí nace el problema por el cual el reino ahora está sufriendo. Vemos a un rey que antes era glorioso y admirado por todos, que ahora probablemente se la pasa en su castillo y de vez en cuando logra tener una victoria, logra tener algún acierto de lo que él está haciendo. Y ahora vemos que la familia del rey está sufriendo consecuencia misma de su pecado, de lo que ellos han hecho. Y Absalón es parte fundamental de este desastre que se está llevando a cabo en el reino y sobre todo dentro de su casa. Absalón logra tomar venganza
por lo que había pasado con su hermana, ese abuso que su medio hermano había cometido sobre Tamar, y ahora pudimos claramente ver a Absalón irse a la esquina y empezar a mirar a su otro hermano y empezar a sentir ese odio y ese coraje en su corazón y esperar y ser paciente y pensar cómo se iba a vengar hasta el punto que llegó este momento en el cual él se vengó, él logró obtener lo que él quería. Él pudo por fin matar a su hermano, pero ahora Absalón sufre las consecuencias en el exilio. Está separado de su familia, separado de su posición, separado de las personas que probablemente él más quería. Y cuando logra regresar al reino con su padre, con su familia, no es el regreso glorioso que él estaría esperando. No, parece que Absalón llega y ahora está sufriendo de un arresto domiciliario. Está ahí, pero no lo puede ver el rey, ni él puede presentarse ante el palacio, sino que él simple y sencillamente está ahí. Y él está cansado de insistir y insistir una y otra vez para que el rey le pudiera hacer caso hasta que por fin lo logra. Por fin logra su cometido nuevamente a través de su astucia, de cómo él maneja las situaciones, de cómo él controla las cosas que le rodean a su vida. Y logra que el rey le dé su perdón. Y ahora comienza una nueva faceta en la vida de Absalón. Al parecer, él vivía algo distante del ojo público. Todos los hijos del rey estaban en alguna posición del reino importante o tenían alguna posición ahí que todos estaban trabajando, a excepción de él, de Absalón. Él era el apestado, el que no podía estar en el reino, el que no podía estar con la familia. Pero nuevamente Absalón dice, yo puedo solucionar esto. Yo puedo encontrar una forma para recobrar la posición en la que yo debería de estar. Y a Absalón le llegan unos aires de grandeza. En el primer versículo del capítulo 15 nos dice que Absalón mandó a construirse o se hizo de carros y caballos. Y había hombres que le acompañaban y que iban delante de él. Y lo que nos quiere la imagen que ahora pudiéramos nosotros entender lo que Absalón estaba haciendo es lo que hacen los mandatarios hoy en día cuando tienen que salir dentro de su mismo país, de su mismo reino, o van a otros países, pues no llegan en un bochito, ¿verdad? Normalmente, ni tampoco están esperando el Uber para que llegue a recogerlos al aeropuerto y puedan ir a donde quieren ir, ¿no? Cuando un mandatario llega a cierto lugar, siempre hay un convoy de carros que le van guiando, ¿verdad? Y el carro más lujoso o más seguro, o esta combinación, es para esa persona. Pues Absalón manda a hacerse ese carro especial blindado para él, ¿verdad? Pero no solo eso, dice que iban 50 hombres abriéndole camino. Vemos al mandatario en su carro lujoso, pero no va el único carro, ¿verdad? Siempre van como 3 o 4 camionetas enfrente y 3 o 4 camionetas atrás, cuidando que todo esté bien. Pues este es Absalón, que no es ni un rey, no es ni un burócrata de ahí del gobierno, del reino, pero él ya se comporta como tal. Se comporta como alguien que tiene muchísimo poder dentro del reino. Y ahí va este Absalón, el gran Absalón. Porque acuérdate que Absalón nos decía el capítulo anterior que aparte pues era guapo. No había otro hombre más guapo en el reino que Absalón. Y ahora era guapo, se vestía bien y andaba en carro lujoso. Pues era un estuche, ¿verdad? Todos estaban sorprendidos por este Absalón, por lo que él estaba haciendo. Pero esta solamente era la fachada. Lo que él hacía era algo aún más espiritual, porque Absalón, mira este buen hombre lo que hace, pues él salía con su carro, ¿verdad? Y nos dice el versículo 2 que él se levantaba muy de mañana, él empezaba a trabajar tempranito, él quería llegar y estar listo
se levantaba temprano y se iba a la puerta de la ciudad. Y sabemos que la puerta de la ciudad es el lugar donde se hacen los grandes negocios, donde están los hombres importantes haciendo las cosas importantes para que todo esté funcionando, ¿verdad? Pues entonces Absalón se iba a este punto y ponía ahí su changarro también. Él abría su estación ahí dentro de las puertas de la ciudad. ¿Y de qué se trataba todo este embrollo que estaba haciendo Absalón? ¿Qué es lo que él quería lograr? Bueno, Absalón estaba allí cazando gente, literalmente, y no cazando de hombre o mujer, sino cazando tratando de agarrar, ¿verdad? Entonces venía, él se ponía en este lugar donde entraba mucha gente y cuando traían una queja o cuando traían algún problema, Absalón los traía. Y él los hacía como que él eh, los iba a escuchar. Porque estas personas lo que realmente iban a hacer, iban a buscar una audiencia ante el rey para que el rey pudiera dictaminar justicia para ellos. Iban a quejarse probablemente de algo que les había pasado, de algo que habían sufrido y querían que el rey les diera entonces pues el apoyo. Entonces Absalón estaba tratando de agarrar a toda esta gente, y no solamente de la ciudad, sino de toda la gente que venía de fuera para ver al rey. Y ahora, ¿qué hacía con esta gente que él traía ahí a donde él estaba? Bueno, él los dejaba sabiamente o astutamente, él los dejaba exponer su causa, que ellos dijeran qué era lo que estaba pasando y se mostraba como alguien que escuchaba a la gente, que podía estar ahí escuchando a las personas, escuchando qué es lo que les estaba pasando. Les preguntaba incluso los datos, ¿verdad? Él estaba ahí formando su base de datos, les preguntaba de qué tribu eran, de dónde venían, cómo se llamaban, y tomaba nota de todas estas circunstancias. Y esto es un punto importante que ahorita va a cobrar más relevancia, entonces no lo olvidemos. Les daba razón, les daba la razón a las personas que estaban presentando su queja. Entonces, los escuchaba, les tomaba sus datos y les decía, sí, tú tienes la razón, te están haciendo mal, están actuando de forma injusta en contra de ti. Imagínate que tú vas, expones tu causa, te ponen atención y luego te dicen, sí, es verdad, lo que tú dices es lo que debe estar pasando. Y aparte les dejaba ahí como una espinita. O sea, mira, sí, tu causa es justa y yo voy a interceder por ti. Yo voy a tratar de hacer que todo esté bien porque hay un problema. En el reino nadie te va a escuchar. Es bien difícil que tú puedas accesar, que puedas tener esta audiencia con el rey, pero yo voy a tratar de luchar por ti. Y ahorita toda la gente pensaba, ay, Absalón es muy bueno. O sea, está defendiendo al pueblo, está con nosotros. Y podríamos pensar mal de Absalón, pero él viene desde temprano a atender nuestras causas y nos escucha y se preocupa de forma individual por cada uno de nosotros. Pues Absalón estaba ahí tratando de crear una imagen para toda la gente. Pero no solamente eso, sino fíjate cómo se describe a sí mismo Absalón y la situación que él estaba pasando. Versículo 4, ya que ha hecho todo esto, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haré justicia? No solo hacía y manipulaba todas las cosas, sino que hacía un drama y se quejaba ahí enfrente de la gente, la diva sufriente para que, ay, pobrecito Absalón, ojalá le den el puesto que él quiere. Y manipula. Así podríamos describir a Absalón, que es alguien que manipula
cada situación en la que él se encuentra. Él se ponía ante la gente que le estaba escuchando como alguien sufriente, como alguien que nadie lo escuchaba, que nadie le daba la oportunidad de servir a la gente. No de servirse a sí mismo, no. Él quiere servir a la gente, tratar de ser bueno con los demás. ¿Por qué Absalón está haciendo este excelente trabajo por ellos? Pero no lo dejan trabajar. Y la gente llegaba con ese pesar para que el rey le pudiera escuchar. Y tenía este encuentro con Absalón y se iban bien contentos, pero también se iban con una espinita de pobre Absalón. Tan bueno que es y nadie lo ayuda y nadie le permite servirnos y que sea bueno. La gente reaccionaba. Mira cómo lo describe también el versículo, porque la gente, una vez que tenía todo eso, la gente quería hacer una reverencia ante Absalón como si fuera un rey, pero la humildad de este guapo gobernante no lo permitía. Antes de que ellos hicieran reverencia, no, él es humilde, él es del pueblo, él iba con ellos y les besaba. Y eso era algo que nunca la gente normal de la calle podría encontrar. ¿Cómo iban a tener esa cercanía con alguien de esta posición? ¿Y cuál era la consecuencia de todo esto? ¿Por qué Absalón estaba haciendo todo esto? ¿Qué ganaba él? Mira lo que dice el versículo 6, la última parte. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Él está manipulando todas las cosas. Él quiere robar el corazón de las personas para que sientan amor por él, para que le identifiquen a él, para que puedan hacer lo que él quiere. Y podríamos hacer una aplicación, hermanos, para usted y para mí, de lo que hemos estado viendo una y otra vez, de cómo estos hombres confían tanto en su astucia, que ellos piensan que pueden hacer las cosas y que pueden salirse con la suya. Y nosotros sabemos y hemos visto que eso no funciona, que las cosas terminan mal, de una u otra manera terminan mal. La pregunta es, ¿por qué entonces nosotros seguimos confiando en nuestra astucia para lograr las cosas? ¿Por qué sigues confiando en tu astucia para lograr lo que nosotros queremos, lo que tu corazón desea? En especial, cuando tu astucia es movida por el odio y el resentimiento que tienes contra las personas. Ah, es que no me saludó. Ah, luego me la va a pagar. Es que me hizo algo, luego me la va a pagar. Y aplicamos casi como el mundo, el ojo por ojo y diente por diente. A nuestra forma, porque somos astutos, tratamos de usar eso a nuestro favor y manipular las cosas. Pero hermano, si tú ya sabes que esto no funciona, entonces ¿por qué sigues insistiendo en esto? ¿Por qué sigues comportándote como persona que confía en su astucia y no como alguien que confía verdaderamente en Dios? Donde debería descansar nuestra confianza, donde debería descansar nuestro enojo, donde debería descansar nuestro resentimiento por otras personas, y que entonces nosotros pudiéramos encontrar el perdón y hallar perdón para nosotros y ofrecer el perdón también para esas personas. ¿Por qué seguimos insistiendo en lo que sabemos que está mal? No uses de tu astucia para conseguir lo que tú quieres. Pues esta tarea que Absalón estaba haciendo, este modus operandi que él tenía, lo estuvo haciendo más o menos 4 añitos. Imagínate lo que pudo influir en el corazón de las personas por 4 largos años. Sumado a esto, acuérdate que la gente acostumbraba a venir a festejar sus fiestas a este lugar.
Imagínate la cantidad de gente que venía y primero tenían que pasar por la aduana. Primero tenían que pasar por Absalón y escucharle y que él les escuchara. Absalón trabajaba poco a poco en el pueblo de Israel. Pero esa era la primera etapa de su plan. Ahora viene la segunda etapa del plan de Absalón. Absalón se presenta ante el rey para pedir permiso de cumplir una promesa que él tenía, promesa que él realizó en el capítulo 13. Esta promesa se trataba de que él tenía que ir a ofrecer sacrificio a Dios si Dios le permitía regresar nuevamente a Jerusalén y que pudiera restaurar la relación con el rey, cosa que ya ha sucedido hace 4 años. Entonces, Absalón se presenta delante del rey y esto a David no le genera ninguna sospecha ni ningún problema. De hecho, David, él busca de una u otra manera alimentar ese deseo por Dios en sus hijos. Ahora, que si lo ha hecho bien o que si lo ha hecho mal, bueno, pues esa ya es otra pregunta, ¿verdad? Pero siempre trataba de incentivar al menos de que ellos estuvieran en comunión con Dios. Entonces, cuando Absalón llega y le hace este pedido espiritual, pues no hay forma de que David lo rechace o le diga que no. No es algo malo lo que él está pidiendo. Entonces, Absalón se levanta y se va a Hebrón, donde él iba a ofrecer el sacrificio. Y el rey le dijo, vete a Hebrón. Y Hebrón era una ciudad importante, tenemos que recordar, aparte que era la ciudad donde Absalón había nacido, era la ciudad también donde se acostumbraba a presentar este tipo de sacrificios también. Pero es una ciudad clave. No olvidemos esto, Hebrón es una ciudad clave. Una, su cercanía que tiene con Jerusalén, pero lo otro importante es que esta es la ciudad donde David fue puesto como rey sobre Judá en el capítulo 2, que ya hemos estudiado, y sobre Israel en el capítulo 5. En esta ciudad David fue nombrado como rey. Pero el rey no le pasa por la cabeza lo que está sucediendo a sus espaldas, lo que está sucediendo a su alrededor, lo que este hombre está maquinando en contra de su propio padre. El rey, en el versículo 9, le dice, ve en paz. Y Absalón se levantó y fue a Hebrón. El plan de Absalón está muy, muy bien estructurado. Y realmente nos cuesta pensar que fue un plan que se le ocurrió a una sola persona. Pero hasta el momento lo vemos actuar a él solo. Pero realmente lo que él está haciendo es algo muy, muy complejo. El versículo 10 nos dice que Absalón, cuando el rey le da el permiso de que él ya se pueda ir, entonces él manda a poner mensajeros por toda la nación. Los manda a todos los pueblos. Y acuérdate, Absalón tiene una muy buena base de datos de donde hay gente. Él ya conoce todos los lugares, todos los rincones de la nación. Y él manda mensajeros. Los manda por todos lados. Y una vez instalados en la ciudad o en el pueblo correspondiente, por pequeño que éste fuera, los mensajeros tenían la encomienda de esperar. Tú tienes un mensaje, pero espera. Todavía no es el momento para que tú digas este mensaje. El mensaje aún no sería revelado, sino que habría una señal. Entonces, tú podrías dar este mensaje. Y ahora pensemos en una nación entera. No había WhatsApp, no había celular, no se podían hacer su grupo, todos los mensajeros, esperando que que Absalón les mandara mensajes. Ahora los repartimos. No se puede de esa forma. Pero él tenía un plan muy bien estructurado. Les dice, el mensaje lo podrán dar una vez que ustedes escuchen el sonido de la trompeta. Y ahora nos ponemos a pensar,
¿De dónde saldría el sonido de la trompeta? Pues de Hebrón, donde se encontraba Absalón. Pero ¿de qué tamaño tenía que ser la trompeta para que se escuchara en toda la nación y todos pudieran dar el mensaje? Pues es que Absalón no solamente manda a sus mensajeros, sino que es probable que también mande a trompetistas, ubicarlos en posiciones estratégicas, para que una vez que la trompeta sonara en Hebrón, el sonido se replicara. El próximo es lograr escuchar lo que se hizo en Hebrón. Y entonces él también sonaría la trompeta. Y el siguiente, y así se iba a ir. Todo, por toda la nación, se iba a escuchar el sonido de esta trompeta. ¿Y qué iba a pasar cuando este sonido llegara a las voces, a los oídos de los mensajeros que estaban esperando este momento? Bueno, pues ahí era el momento. Ellos empezarían a gritar y empezarían a festejar. Absalón reina en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. Este era el mensaje que ellos tenían. Y este era el plan que Absalón tenía, lo que él estaba haciendo. Mientras él ofrecía el sacrificio que Absalón estaba haciendo, se hizo rodear por gente muy importante, tomó gente importante de toda la nación, 200 hombres que llegaron y le acompañaron, y la gran mayoría de estos hombres, si no tal vez todos, ni sabían de qué se trataba la invitación que Absalón les había hecho, pero él tenía representantes de cada tribu, y esto le servía para entonces validar lo que él estaba haciendo. Absalón podría validar entonces lo que él estaba haciendo. Y parece ser que todo sale de acuerdo al plan de Absalón. Ofrece sacrificio, se hace acompañar de estos hombres, manda el mensaje de que es rey sobre Hebrón. Y ahora aparece en la escena alguien muy importante. Todo está saliendo muy bien. Y ahora aparece en la escena alguien muy importante en todo lo que ha hecho Absalón. Y les mencionaba hace un momento, es difícil que un solo hombre pueda estructurar todo esto. Y ahora entendemos un poco. Porque entonces se aparece Aitofel. Un hombre muy importante aparece en la escena a respaldar lo que Absalón está haciendo. Y este hombre era uno de, ¿se acuerdan quién era él? No, ¿se acuerdan hace unos mensajes que les dije? Acuérdese de este nombre. Este hombre es muy importante y va a ser muy importante. Hablábamos de este hombre en el capítulo 11 acerca de él. Aitofel era uno de los consejeros de David. Y ahora este consejero importante de David pasa a ser la mano derecha de Absalón. ¿Y qué pasó para que Aitofel hiciera esto? ¿Qué pasó? Capítulo 11. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Y sabes de quién era hijo Eliam? Ajá, de Aitofel. La mujer que David había decidido tomar, traerla y abusar de ella, al parecer, era familiar de Aitofel. Resulta que Betsabé es hija, nieta de Aitofel. Y parece ser que al igual que Absalón, Aitofel, cuando le hicieron algo, él se fue a la esquina y llenó su corazón de odio y llenó su corazón de rencor contra David, pero no dijo nada, esperó ahí en la esquina y estaba maquinando también todo lo que él podía hacer en contra de este rey que había abusado de su nieta y que había manchado el nombre de su familia y nunca perdona lo que le ha hecho a su nieta y nunca perdona la ofensa que David le ha hecho a su familia.
Y podemos ver entonces cómo David sigue sufriendo las consecuencias de su pecado. Él sigue pagando estas consecuencias porque ahora David se encuentra en medio del castigo de Dios. Y aquí podemos encontrar la primera lección, mi hermano, es que en medio del castigo por parte de Dios, el mal está operando también a nuestro alrededor. Dios controla todas las situaciones y nada se le escapa de su control, porque Él ha decidido, Él nos ha puesto, Él nos ha castigado. El castigo viene por parte de Dios, pero aún así el mal está operando a nuestro alrededor. Dios nos ha quedado de los brazos cruzados ante el pecado de David y le ha prometido, capítulo 13, que Él sería castigado, que Él vendría sobre él el castigo por parte de Natán. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado y está en contra de él. Y aparte, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias y David está viviendo las consecuencias de este pecado. Y vemos como mientras David ha decidido continuar con su vida, alrededor de él, los hilos, las personas que él ha afectado, están ahora obrando en contra de sí. Hermano, ¿te acuerdas de esa misma predicación? Y te decía, alguna de las excusas que tú y yo utilizamos para el pecado es decir, mi pecado solo me afecta a mí, y no es cierto. Te puedes dar cuenta que no es cierto. Tu pecado afecta a muchas personas en muchas áreas de su vida. Y en algún momento, todo ese daño que nosotros hemos hecho afectará de una u otra manera a nuestras vidas. Y David está viviendo eso. Él nunca pensó que dentro de su familia, dentro de la gente de su mayor confianza, dentro de la gente de su mismo pueblo, iban a traicionar. Pero el diablo, hermano, usa el odio y la amargura que se genera en la vida de las personas para moverlos a su antojo. Él puede mover a las personas a hacer cosas increíbles que ellos a veces no pensarían poder hacer. Y esto debería ser una aplicación para nosotros. Porque también nosotros debemos entender primeramente que el pecado tiene consecuencias. Es verdad, estamos viviendo en la gracia de Dios, pero aún Dios nos dice que tendremos consecuencias por cada una de las cosas que hemos hecho. Pero hermano, número 2, también debemos de tener cuidado en guardar odio y amargura y rencor en nuestro corazón. Porque en el momento que nosotros empezamos a guardar esas pequeñas cositas dentro de nuestro corazón, estamos dando lugar al diablo para que pueda usar nuestras vidas también en contra de otros. Y podamos caer entonces así en más pecado. Cuando tenemos un Dios que cumple sus promesas y Dios ha prometido que Él nos amará y que Él nos cuidará y que Él nos salvará, pero Dios también nos ha prometido que Él castigará el pecado. Y Dios ha castigado el pecado en Jesucristo. Ha descargado su ira solamente en Él. Y ahora nosotros tenemos esa seguridad que si ponemos nuestra confianza en Jesús, nosotros ya no recibiremos esa ira santa de parte de Dios, porque Jesús ha recibido todo ese castigo. Pero hermano, aún hay consecuencias. Ten cuidado de decidir pecar en contra de seguir la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le gusta, lo que Él manda para cada uno de sus hijos. Y mientras esta cena probablemente se lleva a cabo, donde está Absalón, estos hombres importantes, y llega Ahitofel ahí mismo, alguno de los hombres no está a gusto con lo que está pasando ahí, y manda un mensajero sale de esa reunión que Absalón ha hecho y va directamente a David y le cuenta lo que ha pasado. Le dice todo lo que está pasando y mira el mensaje curioso que llega a los oídos de David. Versículo 3.
el mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Te acuerdas en qué estaba trabajando Absalón? Estaba trabajando en el corazón de la gente. Y este fue el mensaje que Absalón ha recibido. Él se ha llevado el corazón del pueblo. Imagínate recibir esta noticia. Este rey que se sentía confiado, que él pensaba que su hijo estaba haciendo las cosas correctas. Y ahora llegan y le dicen: tu hijo te ha traicionado. Te ha dado una puñalada en la espalda. Seguramente llegan muchas emociones, muchos sentimientos, muchos pensamientos al corazón de David. Pero él sabe quién es su enemigo. Y él sabe de lo que su enemigo es capaz. Y él sabe que tiene que huir, que tiene que salir de ese lugar. Es lo más sabio que él puede hacer. Los siervos de David de inmediato preparan todas las cosas para que el rey y su familia puedan salir del lugar en el que ellos se encontraban y ponerse en una posición segura en la que ellos pudieran estar. Sale el rey, derrotado, sin haber luchado, deja la ciudad. Probablemente por el amor que David le tenía a Jerusalén, que prácticamente él había levantado la ciudad. Y sale sin luchar, triste, derrotado y preocupado, porque tiene que dejar su reino. Y probablemente aquí pudiéramos seguir y escuchar el corazón y los pensamientos de David. En el Salmo 3, escucha probablemente lo que está pasando en la vida de David. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para David salvación en Dios. Pero fíjate dónde está la confianza de David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. Y mira la confianza, no en él, no en su ejército. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Acababa de ser traicionado, acababa de tener que salir de la ciudad que él amaba, que él había construido, y su confianza no estaba en él, no estaba en sus astucias, sino que estaba en Dios. Y es un gran ejemplo ver lo que David ahora está haciendo. Y esta entereza probablemente permea en la vida de sus siervos. Sus siervos van tras su rey, seguramente con incertidumbres de qué será de su futuro, pero los siervos son fieles a su rey. El pueblo de Jerusalén también decide seguir al verdadero rey. Saben que les costará todo, dejar su casa, su comodidad, su tranquilidad, pero son fieles a su rey. El rey se para a la distancia, a un lado del camino, y empieza a ver cómo pasa la gente enfrente de él, todos los que han tenido que dejar todas sus cosas, y los conoce, y los ha visto, y sabe de quién son, pero de repente logra identificar a un grupo que él no esperaría que estarían ahí. Identifica a 600 personas, a 600 hombres que le llaman la atención. Y el rey dirige entonces su atención y quiere hablar con Itai, líder de los geteos.
Y en esta conversación que tiene David con este hombre, dice, mira, tú eres un extranjero, tú prácticamente acabas de llegar a este lugar. No hay necesidad de que salgas, no hay necesidad de que tengas que andar de aquí para allá luchando. Si tú te quedas en este lugar, es muy probable que Absalón no vaya a tener ningún problema contigo y tú puedas seguir con la vida que tenías antes. Prácticamente David le empieza a despedir y darle una buena bendición. Pero Itai le interrumpe. Y mira lo que dice en el versículo 21. Lo que este hombre extranjero que acaba de llegar probablemente le dice a David. Respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Las palabras de este hombre seguramente fueron un refrigerio para él. Era algo que pudo alentar también su vida, lo que él estaba pasando. Era algo que él necesitaba escuchar. Ven, pasa, le recibe David y le hace que entre con él y con todas las personas que están ahora con su familia. Y podemos entonces encontrar esta segunda lección, que en medio del castigo por parte de Dios, Él provee siervos fieles a tu lado. En medio del castigo por parte de Dios, Él provee siervos fieles a tu lado. Hermano, Dios no deja sola a una persona que le ama y que le sirve. Dios no te va a dejar a la deriva. Es verdad que David ha tenido altibajos en su vida, pero Dios es fiel a sus siervos, porque es el carácter de Dios, así es Él. Su fidelidad no depende de lo que la persona haga o deje de hacer. Dios tiene un cuidado especial por cada uno de sus hijos. Y una de las formas en las que Dios muestra su amor y su fidelidad es poniendo a estas personas alrededor de sus hijos, a esas personas que serán de ayuda, a estas personas que serán de aliento, que serán de bendición para sus hijos cuando se encuentren en medio de dificultades. Y es interesante, hermano, ver que David no encontró esa fidelidad en sus familiares ni en sus amigos, tal vez de mayor confianza, sino que la encontró en un extranjero. El extranjero que le ha hecho la promesa de que en el bien o en el mal, en la vida o en la muerte, él le va a ser fiel a él. Y esa fidelidad probablemente implicaría muerte para este hombre. Y esto también es un mensaje para nosotros. Como creyentes, nosotros debemos estar experimentando esa fidelidad, primeramente de parte de Dios, porque Él es Dios y nosotros debemos dar esa fidelidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado lo mejor, porque Él nos ha rescatado, Él ha puesto a su Hijo por nosotros. Y entonces, cuando nosotros entendemos la obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, lo que nos corresponde es que nosotros nos desbordemos en fidelidad únicamente para con Dios, en respuesta a este bello sacrificio. Pero no solamente es una fidelidad que debemos demostrar de forma vertical, sino que es una fidelidad que también deberíamos mostrar de forma horizontal para con nuestros hermanos y poder ser esta ayuda, esta bendición, este soporte para hermanos que están pasando por dificultades. Y probablemente tú no has sentido el amor y la fidelidad de alguno de tus hermanos cuando te encuentras en la prueba, cuando estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Pero hermano, eso no implica que entonces, como a mí no me han ayudado, yo me voy a la esquina, me lleno de odio, me lleno de resentimiento, y entonces porque a mí nadie me ha sido fiel, entonces yo no seré fiel con nadie. No, así no funciona el evangelio. Así no funciona el evangelio. Porque nosotros nos llenamos del amor y de la fidelidad de Dios
y en consecuencia a eso nosotros somos fieles para con otros. Hermano, ¿qué tan fiel eres y qué tan buen amigo eres para ese hermano que tienes a tu alrededor? Este pasaje nos muestra eso, que debemos de ser fieles y que Dios provee de siervos fieles, de hermanos fieles a nuestro lado. Y toda la gente ha salido de la ciudad ahora. Los últimos en llegar son los sacerdotes que han traído el arca de Dios. Pero esta idea no le ha agradado tanto a David, ¿verdad? Trajeron el arca y David dice, a ver, vamos a explicar esto. David no quiere el arca ahí. Primeramente, es probable que David no quiera cometer el mismo error que la nación ya ha cometido antes, ¿verdad? Que tenemos problemas, no se preocupen, sacamos nuestro amuletito, tenemos el arca del pacto de Dios, entonces nadie nos puede hacer nada. Y David dice, mejor no caigamos en este error, nos haremos las cosas de forma correcta. Y segundo, David ya estaba pensando en cómo él podría recobrar el reino y cómo podría actuar, y los sacerdotes iban a jugar un papel importante en esta recuperación del reino. Y en este punto de la historia, David sabía claramente que lo que estaba pasando, todo era por parte de Dios. Y él estaba dispuesto a someterse al castigo y a las consecuencias que Dios le permitiera vivir. David no solo entonces manda el arca de regreso a Jerusalén, sino que les dice a los sacerdotes, ustedes vayan, sigan cumpliendo sus funciones, ustedes y su familia, y en el momento que ustedes sean requeridos a mi servicio, yo les haré saber. David conoce la lealtad de ellos, de los sacerdotes para con él, y los usará a su favor en algún momento. Versículo 29, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Pero mientras todo esto está pasando, David sigue dándole vueltas en su cabeza a todo lo que está pasando. Y han sido momentos muy duros para él. Mira cómo lo describe el versículo 30. A este rey triunfante y poderoso. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y cómo va David? Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y no solamente David, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En medio de este dolor que David tiene, de esta incertidumbre que le llega a su corazón, todavía le llega otro mensaje para con David. Llega y le da esta terrible noticia para el rey. Le dice, rey, ¿te acuerdas de Aitofel? Pues es que Aitofel es la mano derecha ahora de Absalón. Y seguramente David lucha para aceptar este mensaje. No puede ser. O sea, está bien, Absalón ya, te lo creo. Pero Aitofel no puede ser. Somos amigos. Él es mi consejero. No puede ser que él me haya dado la espalda. David ya no confía, ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Absalón, parte de su familia, lo traiciona. Aitofel, uno de sus mejores amigos y de su mano derecha en cuanto al consejo, también le ha traicionado. ¿Y sabes qué hace en ese momento de desesperación? En ese momento de soledad y de quebrantamiento, lo que hace David es ir a Dios en oración. En ese momento de desesperación, sabe que nadie le puede ayudar, solamente Dios. Versículo 31, entonces dijo David, y la oración no es tan bonita, ¿verdad? Pero dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel, porque él no puede hacer nada. El único que puede realmente hacer las cosas es Dios. Pero David no solo oraba a Dios para pedirle en contra de sus enemigos. David ahora, en los versículos siguientes, 32 en adelante, nos dice que él está adorando a Dios. En ese lugar en el que él se encuentra, tal vez no es la mejor condición, pero él está adorando a Dios en este lugar. Está
restaurando esa relación que Dios había perdido con él. Y hermano, esto nos enseña a nosotros que no debemos esperar hasta estar en una condición ideal para sentarnos a restaurar nuestra relación con Dios cuando nos encontramos lejos de Él o cuando nos encontramos sufriendo de las consecuencias de nuestro pecado, sino que siempre podemos acudir a Dios y confiar en que Él obrará. Y en estos momentos de tranquilidad, llega otro hombre ahí con David, Husai, al parecer otro de los consejeros de David. Y al igual que los sacerdotes y que Itai, llega y le ofrece su fidelidad, le promete, oye, yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo. Casi las mismas palabras que el guerrero está usando, este consejero también usa para con David. Pero David le rechaza. Le dice, mira, me vas a hacer una carga, tal vez aquí conmigo, pero si tú eres fiel y si tú amas verdaderamente, ve y allá entonces me serás más útil. Le propone que vaya con Absalón y le sea leal a Absalón. Le dice, vete con él y prométele lealtad a Absalón. Pero tú y yo sabemos que estamos trabajando, que seguimos manteniendo esta relación. Digamos que este hombre sería el infiltrado de David en el gabinete real de Absalón. Más o menos esa sería la función que estaría haciendo. ¿Y cómo iba a funcionar esta mecánica? Que David estaba echando a andar. Bueno, pues este infiltrado en el gabinete sacaría la información que iría a parar con los sacerdotes. Y los sacerdotes que sí podían moverse, tal vez libremente, podrían llevar esta información para David. Versículo 37 nos dice, entonces así vino Usai, amigo de David, a la ciudad. Acepta lo que David le ha propuesto. Y Absalón entró en Jerusalén. Pero no quiero terminar solamente así, sino que quisiera que viéramos nuevamente el corazón de David con todo esto que él está pasando, con esta dificultad que él estaba viviendo. Y probablemente no aplica completamente, o algunos están en esta discusión, si el Salmo 55 está escrito en este momento, cuando David se entera de todo esto que él está pasando. Y fíjate lo que dice, y podemos casi ver lo que hemos estudiado esta mañana. Capítulo 55, el Salmo 55 nos dice, nuevamente David en oración delante de Dios, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Fíjate el corazón de David a causa de la voz del enemigo, porque la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, desaparecería, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrasco de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, acuérdate de la oración. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodearon sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos
comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya mucho. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni teme a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Y David concluye, pero yo en ti confiaré. Aunque me engañen, aunque las cosas estén a mi alrededor en contra de mí, yo confiaré en Jehová. Y la última lección, hermano, es que en medio del castigo de Dios, acude confiado a Él en oración. El único en el que podemos descansar y confiar verdaderamente es en Dios. No es lo más sencillo que podamos hacer, es verdad. David incluso lo dice, cómo le duele y cómo siente esa amargura por la traición que él ha vivido. Pero debemos ir a Dios en oración y confiado en Él, en lo que Él hará para con nuestras vidas. Hermano, porque tú y yo tenemos al Dios justo y lleno de gracia, nosotros debemos confiar en su dirección en tiempos de castigo. Porque tenemos al Dios justo y lleno de gracia, nosotros debemos de confiar en su dirección en los tiempos de castigo. Hermano, tú como creyente, ¿te dejas controlar por el odio y la amargura? Por las cosas que te han pasado a tu alrededor, por lo que la gente ha hecho en contra tuyo. ¿O confías en la justicia de Dios? ¿Confías que Él obrará y que Él se encargará de todas estas situaciones? Versículo 22 del Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Esa es nuestra confianza. Hermano, te rodeas de hermanos fieles a Dios en medio de la dificultad, o confías en tu esposa. Sigues confiando en que tú puedes lograr las cosas y que tú solucionarás cada una de ellas. Hermano, ¿en dónde está puesta tu confianza? En medio de la prueba, en medio de la dificultad, ¿a quién acudes en medio de ella? Padre, gracias por tu palabra y gracias por la vida de David, que podemos aprender, Dios, cosas buenas y cosas malas. Pero Padre, gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias por el evangelio que tú nos has dado, porque ahora nosotros podemos entender a la luz de tu palabra el amor que tú tienes para nosotros, lo justo que tú eres y lo santo que tú eres, Dios, que te hace aborrecer el pecado. Ayúdanos a que nosotros podamos de esta misma forma confiar en ti, aborrecer el pecado y que seamos fieles hijos tuyos. Ayuda a esta iglesia que podamos siempre depender en todo momento de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.